El viento atravesó mi traje térmico como agujas congeladas mientras ajustaba el escáner una vez más. Hace 3 semanas, estuve rastreando señales de energía inusuales a través de los páramos helados de Europa 7, una de las colonias del borde exterior que la mayoría de la gente en la Tierra había olvidado que existía. Mi nombre es Samuel Arwick, aunque la mayoría de la gente aquí simplemente me llama Arwick. Y me gano la vida rescatando tecnología antigua de los primeros días de la colonización. No es el trabajo más glamoroso, pero mantiene los créditos fluyendo y mi pequeña nave de transporte cargada de combustible. El mes pasado, mientras revisaba imágenes satelitales de un estudio mineral de rutina, vi algo que me hizo latir el corazón. Allí, medio enterrado bajo siglos de hielo y nieve, estaba lo que parecía el contorno de un antiguo buque de transporte de la clase Meridian. Estos barcos no se habían fabricado en más de 200 años, no desde que la Autoridad de Expansión Colonial se fue a pique después del colapso económico de 2312. Encontrar uno intacto podría salvar mi vida, o al menos pagar la hipoteca de mi plataforma de salvamento. La temperatura baja a menos 140 grados, anunció mi unidad de inteligencia asistente a través de los altavoces de mi casco. La llamé Cassandra en honor a mi abuela, que siempre tenía un don para decir lo obvio en los peores momentos posibles. Sí, puedo sentirlo, murmuré, comprobando la carga de mis reguladores térmicos. Se mantenían estables al 70%, lo que me daba unas 4 horas antes de tener que regresar a mi trineo flotante. El viaje desde donde había aterrizado mi transporte no fue precisamente un paseo por el parque. Europa 7 podría haber sido terraformado lo suficiente como para albergar estaciones básicas de procesamiento atmosférico, pero los patrones climáticos eran tan predecibles como una tolvanera marciana. Un minuto podías tener cielos despejados, y al siguiente te veías atrapado en una tormenta de hielo que podía congelarte la sangre en segundos si tu traje fallaba. Al coronar la cresta que dominaba el valle donde supuestamente descansaba la nave, tuve que detenerme a recuperar el aliento. No por esfuerzo, claro. Los servoasistidos de mi traje se encargaron de la mayor parte del trabajo pesado, pero por lo que veía allí, estaba exactamente donde lo habían colocado las imágenes de satélite. Pero este no era un transporte de clase Meridian común. La configuración del casco era incorrecta. Las cápsulas de los motores estaban colocadas en ángulos que desafiaban los principios de ingeniería estándar. Y había algo más. Algo que me ponía los pelos de punta. La nuca me mantiene en pie a pesar del control de temperatura de mi traje. Cassandra, haz un análisis espectral de esa nave, dije, haciendo zoom con los potenciadores ópticos de mi casco. Análisis completo. La composición del casco incluye materiales que no se encuentran en las bases de datos estándar de las autoridades coloniales. Edad estimada basada en la acumulación de hielo y la desintegración isotópica. 312 años, más o menos 15 años. Eso no tenía sentido. Hace 300 años, la humanidad apenas había superado Marte. Las primeras naves coloniales a los sistemas exteriores no se lanzaron hasta 2298, y Europa 7 ni siquiera apareció en las cartas hasta 2321. Bajé por la ladera helada. Las empuñaduras magnéticas de mis botas se ajustaban automáticamente para mantener la tracción en la superficie congelada. Cuanto más me acercaba, más erróneo parecía todo. La nave era enorme, fácilmente 3 veces más grande que un meridiano estándar, y el casco estaba cubierto de símbolos que nunca había visto. No eran marcas de la autoridad colonial, y definitivamente no provenían de ninguna de las corporaciones privadas que habían intentado. Me sumé a los esfuerzos de expansión. «Hola», grité por el comunicador de corto alcance, más por costumbre que por esperar una respuesta. «Soy Samuel Arwick, operador de salvamento con licencia, matrícula 77 Alfa 9992. ¿Hay alguien a bordo?» Silencio. Ni siquiera estática, solo el aullido del viento sobre el páramo helado. Encontré lo que parecía una escotilla auxiliar a unos 30 metros de la proa. La palanca de liberación manual estaba congelada,
cubierta por décadas de acumulación de hielo. Saqué mi cortadora de plasma y recordé las instrucciones específicas de mi cliente sobre mantener todo en un ambiente familiar y evitar la jerga tecnológica. En cambio, cogí mi fiel lanza térmica, una herramienta sencilla que usaba calor concentrado para cortar hielo y metal. Nada sofisticado, solo la clásica termodinámica en acción. 20 minutos después, abrí la escotilla. El interior estaba oscuro, más oscuro de lo que debería estar el interior de cualquier nave, incluso después de siglos de abandono. Las luces de mi casco perforaban la penumbra, revelando un pasillo que se adentraba más en la nave de lo que parecía posible desde él. Afuera. Cassandra, ¿detectas alguna señal de vida? Negativo en cuanto a firmas biológicas. Sin embargo, detecto actividad eléctrica de baja intensidad aproximadamente a 100 metros más adelante. Actividad eléctrica en una nave que había estado congelada durante 3 siglos. Eso era imposible a menos que alguien hubiera estado aquí recientemente. La idea me hizo apretar mi arma con más fuerza. Aquí en el borde, nunca se sabe con qué tipo de gente te puedes encontrar. Contrabandistas, piratas o, peor aún, estafadores corporativos que te harían un agujero en el traje y te dejarían congelado solo para eliminar a la competencia. El pasillo estaba impecable, casi antinaturalmente impecable. Sin polvo, sin escombros, sin signos de la decadencia que esperarías de siglos de abandono. Las paredes eran lisas, hechas de algún tipo de material compuesto que parecía absorber las luces de mi casco en lugar de reflejarlas. Cada 50 metros aproximadamente, pasaba por puertas selladas con pesadas puertas blindadas, cada una marcada con esos mismos símbolos extraños. ¿Puedes traducir alguna de estas marcas?, le pregunté a Cassandra. Negativo. No hay coincidencias en las bases de datos lingüísticas. El análisis de patrones sugiere. Base matemática, posiblemente coordenadas o especificaciones técnicas. Y había caminado durante lo que me parecieron horas, pero probablemente solo llevaba 20 minutos cuando llegué al origen de la actividad eléctrica. Era una cámara enorme, fácilmente del tamaño de un estadio deportivo, con un techo que se perdía en la oscuridad. En el centro había algo que me detuvo en seco. Era una cápsula criogénica, pero no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. Era enorme, quizá de 10 metros de alto y la mitad de ancho, con mirillas que brillaban con una suave luz azul. Dentro, apenas visible a través del cristal escarchado, había una forma humanoide, pero errónea, demasiado alta, demasiado delgada, con demasiados ángulos donde debería haber curvas. Arwick, tienes que salir de ahí ahora mismo, dijo Cassandra, con su voz normalmente tranquila adquiriendo un tono de urgencia que nunca antes había oído. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? He estado realizando un análisis de fondo de la configuración de la nave. Esto no es tecnología humana. Los principios matemáticos que subyacen al diseño del motor se basan en conceptos que aún no hemos teorizado. Antes de que pudiera responder, las luces de la cámara se encendieron de repente. La cápsula criogénica empezó a zumbar, y el hielo se agrietó y se desprendió de su superficie en láminas. La figura en su interior se movió apenas, pero lo suficiente como para hacerme tambalear hacia atrás. Bien, hora de irnos, dije, girándome ya hacia la salida. Pero las puertas blindadas se habían sellado tras de mí. Todas. Cassandra, anula esas puertas. Lo estoy intentando, pero los sistemas de la nave están respondiendo a algo más, algo con mayor autoridad que mis códigos de acceso. El zumbido se hizo más fuerte y observé con horror y fascinación cómo la tapa de la cápsula empezó a levantarse. Salió vapor, tan frío que hizo que el aire ya gélido de la cámara se sintiera cálido en comparación. Y entonces algo apareció. Era humanoide. Lo admito, pero ahí terminan las similitudes. Medía al menos 7 pies de alto, tenía una piel que parecía cromo pulido y ojos que brillaban con la misma luz azul que la cápsula. Giró la cabeza hacia mí, con movimientos fluidos pero de alguna manera mecánicos, como una máquina tratando de recordar cómo estar viva. Saludos,
dijo y casi salté de mi traje. La voz salía por los altavoces de mi casco, lo que debería haber sido imposible. Mi sistema de comunicación era de circuito cerrado, inhabilitable, según el fabricante. No sois de la unidad. ¿Y ahora qué? Logré croar. La unidad. La conciencia colectiva que guió nuestra expansión a través del vacío. Eres un individuo. Fascinante. Se puso de pie y me di cuenta de que era incluso más alto de lo que había pensado al principio. 8 pies, tal vez más. Llevaba una especie de traje ajustado que parecía ser parte de su piel, cubierto con los mismos símbolos que decoraban las paredes de la nave. Mira, amigo, no quiero ningún problema. Solo soy un rescatador. Me iré ahora mismo si abres esas puertas. Dejar. Inclinó la cabeza de una manera casi parecida a la de un pájaro. Pero aún no habéis visto lo que hemos descubierto. La razón por la que vinimos a este lugar. La razón por la que tuvimos que escondernos. ¿Esconderse de qué? En lugar de responder, caminó o tal vez se deslizó sería una mejor descripción de una de las paredes. Colocó una mano sobre un panel que no había notado antes, y de repente, toda la pared se volvió transparente. Más allá había otra cámara. Este estaba lleno de docenas de cápsulas criogénicas más, pero eran diferentes, más pequeñas y de aspecto más familiar. Fabricante de la autoridad colonial, respiré. Esas son criocápsulas humanas. Sí, los encontramos aquí cuando llegamos. 347 humanos, todos en estasis, todos esperando algo que nunca llegó. Eso es imposible. La primera nave colonizadora que llegó a Europa 7 fue la Perseverance en 2321. No hay registro de misiones anteriores. El ser se giró para mirarme y podría haber jurado que vi algo parecido a tristeza en esos ojos brillantes. Tu historia está incompleta, Samuel Arwick. Mucho estaba oculto. Se perdió mucho. ¿Quieres saber la verdad? Cada instinto que tenía me gritaba que corriera, que encontrara una salida, que volviera a mi nave y olvidara todo esto. Pero la curiosidad, ese maldito rasgo humano que nos había llevado a las estrellas en primer lugar, triunfó. Está bien, dije. Dime. El ser hizo un gesto y, de repente, el aire frente a nosotros brilló. Apareció una pantalla holográfica que mostraba mapas estelares que no reconocí. Vuestra especie llama a este lugar Europa 7, pero para nosotros era conocido como Santuario. Vinimos aquí huyendo de algo mucho peor que la muerte. Algo que consumió civilizaciones enteras. Creíamos que estábamos a salvo. Creímos que habíamos viajado lo suficientemente lejos. Estábamos equivocados. La pantalla cambió y mostró barcos que reconocí. Vasijas de la autoridad colonial temprana, del tipo que se usaron en la primera ola de expansión. Tu gente nos encontró primero. No los colonos, sino otro grupo. Se autodenominaban la vanguardia. Eran exploradores, científicos que buscaban nuevos mundos para que la humanidad los reclamara. Nos encontraron mientras dormíamos, indefensos e indefensos. ¿Qué pasó con ellos? Ellos nos ayudaron. ¿Te lo imaginas? Una especie con la que nunca se habían topado y con una tecnología que no entendían. Y su primer instinto fue ayudar. Repararon los sistemas defectuosos de nuestra nave, reforzaron nuestras cápsulas y aseguraron que sobreviviríamos. A cambio, compartimos nuestro conocimiento, nuestros mapas estelares, las ubicaciones de mundos adecuados para su especie. La exhibición mostraba a humanos y seres como el que estaba frente a mí trabajando juntos, intercambiando información, construyendo algo que parecía un faro. Pero luego vinieron los otros. Sus militares, sus corporaciones. Vieron oportunidad donde la vanguardia vio amistad. Querían nuestra tecnología, nuestra nave, todo. La vanguardia se opuso a ellos, dijo que éramos refugiados, que merecíamos santuario. Déjame adivinar, eso no salió bien. No, hubo conflicto. La vanguardia saboteó sus propias naves en lugar de permitir que las usaran contra nosotros.
Codificaron nuestra ubicación y la ocultaron en fragmentos dispersos por sus colonias. Luego ellos mismos entraron en estasis, esperando el momento en que la humanidad pudiera estar lista para aceptarnos. Esas vainas, esas son la vanguardia. Todo lo que queda de ellos. 347 almas que eligieron la conciencia antes que la conquista. Los hemos cuidado como ellos nos cuidaron a nosotros, esperando que alguien nos encontrara y pudiera entendernos. Miré las vainas y luego volví a mirar al ser. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué no simplemente, no sé, permanecer oculto? Porque nuestro tiempo se acaba. Los sistemas que mantienen nuestra estasis están fallando. Dentro de un año, quizás menos, tendremos que despertar completamente o morir. La vanguardia también. Necesitamos a alguien que prepare a su gente, que les diga que no queremos hacerles daño, que solo buscamos lo que siempre hemos buscado: santuario. ¿Y crees que yo soy esa persona? Un rescatador en quiebra que solo buscaba dinero. Viniste solo. Tú mismo te anunciaste. No disparaste primero, son cosas pequeñas, pero importan. A la vanguardia le hubieras gustado. Creo. Me reí, aunque no había humor en ello. No me conoces. He hecho cosas, he tomado decisiones que no eran precisamente nobles. Como lo hemos hecho todos nosotros. Pero ahora, tienes que tomar una decisión. ¿Nos ayudarás? Antes de que pudiera responder, la voz de Cassandra resonó en mi casco. Arwick, estoy detectando múltiples barcos acercándose en vectores de intercepción. La configuración sugiere fuerzas de seguridad corporativas, probablemente Stellarian Industries según las firmas de la unidad. Murmuré. Stellarian fue una mala noticia. Una corporación que obtuvo sus créditos al reclamar derechos de salvamento mediante el uso de la fuerza cuando fue necesario. ¿A qué distancia? 40 minutos a su velocidad actual. El ser se enderezó, su piel cromada se onduló con lo que parecía preocupación. No pueden encontrarnos. Aún no. No estamos listos, sí. Bueno, a menos que tengas una forma de ocultar un barco de este tamaño. Estamos a punto de tener compañía. No ocultamos el barco. Nos escondemos a plena vista. Se movió a otro panel. Sus dedos bailaron sobre símbolos que se iluminaron al tocarlos. Tu especie espera encontrar cosas abandonadas. Barcos abandonados, naufragios antiguos. Les daremos lo que esperan. Las luces de la cámara se atenuaron y sentí una vibración que recorrió el suelo. A través de la pared transparente, pude ver cómo las vainas empezaban a cubrirse de escarcha nuevamente, volviendo a su estado latente. Por ahora volverás a dormir. Pero primero debemos asegurarnos de que pueda salir de forma segura. Sacó algo de un compartimento en la pared. Un pequeño dispositivo del tamaño de un chip de crédito. Toma esto. Cuando estés listo, cuando hayas encontrado a quienes te escucharán, actívalo. Lo sabremos. ¿Qué te hace pensar que no lo venderé al mejor postor? Porque Samuel Arwick, estás aquí hablándome a mí en lugar de cortar nuestras cápsulas para obtener la tecnología que hay dentro porque preguntaste antes de entrar. Porque creo que eres más vanguardista de lo que crees. Regresó hacia su cápsula, deteniéndose en la entrada. Hay algo más que debes ver antes de ir. Prueba de lo que os hemos contado. En la sala de archivos del barco, 3 niveles más abajo. Sección 7. La vanguardia dejó registros. Prueba de lo sucedido. Tómatelos, compártelos. Dejemos que la humanidad juzgue por sí misma. Espera, grité mientras comenzaba a subir de nuevo a la cápsula. Ni siquiera sé cómo llamarte. Tu especie, quiero decir. Nosotros éramos los guardianes, porque vigilábamos a las civilizaciones más jóvenes y las guiábamos cuando podíamos. Ahora somos simplemente refugiados como tantos otros entre las estrellas. La vaina se selló con un suave silbido y de inmediato comenzó a formarse escarcha en su superficie. Las luces se atenuaron aún más, y de repente, las puertas blindadas se abrieron. La voz de Cassandra volvió a llenar mi casco. Cualquier cosa que hayas hecho, funcionó.
La señal de potencia de la nave se redujo a casi nada. Aidel parecía un armatoste muerto en sus escáneres. Guardé el dispositivo en el bolsillo y me dirigí a la sección 7. Teníamos quizás 30 minutos antes de que llegara Stellarian. Apenas tuve tiempo suficiente para recoger toda la evidencia que pude encontrar y salir. La sala de archivos estaba exactamente donde el guardián había dicho que estaría, llena de unidades de almacenamiento de datos que parecían increíblemente avanzadas pero de alguna manera familiares. Cassandra, ¿puedes interactuar con estos? ¿Intentando conexión? Sí, estoy dentro. Descargando todo al núcleo de memoria de tu traje. Arwick, esto es increíble. Registros detallados de la expedición Vanguard. Grabaciones de video. Especificaciones técnicas que intercambian con los guardianes. Si esto es real, reescribirá la historia. Sí, lo tengo. ¿Cuánto tiempo dura la descarga? 3 minutos. Pasé esos 3 minutos mirando artefactos físicos esparcidos por la habitación. Efectos personales de la tripulación del Vanguard, fotografías de familias que habían dejado atrás, diarios escritos a mano. Estos no eran soldados ni matones corporativos. Eran exploradores, idealistas que habían creído en algo mejor. Una entrada del diario me llamó la atención, escrita con tinta descolorida. Día 212. Los guardianes nos han mostrado cartas estelares que indican 17 sistemas con planetas adecuados para la colonización humana. A cambio, ayudamos a reparar sus sistemas de estasis utilizando nuestras unidades de fabricación. El capitán Morrison cree que deberíamos informar a la autoridad colonial inmediatamente, pero no estoy de acuerdo. ¿Te imaginas lo que hacen? Estos seres son refugiados, sobrevivientes de algo que ellos llaman la oscuridad consumidora. Merecen algo mejor que convertirse en sujetos de laboratorio o armas. Votamos para codificar la información y dispersarla a través de la red. Algún día, cuando la humanidad esté lista, la verdad saldrá a la luz. Ojalá estemos tomando la decisión correcta. Teniente Sarah Whitmore. Morrison. No es el mismo Jaque Morrison que me dijeron que evitara al nombrar, pero es lo suficientemente parecido como para sentirlo como un eco extraño a través del tiempo. Descarga completa, anunció Cassandra. Necesitamos movernos. Las naves estelares están ingresando al sistema. Cogí el diario y algunos otros objetos que parecían importantes y luego los llevé de vuelta por los pasillos. La nave parecía diferente ahora, menos extraña, más como una tumba para las esperanzas de 2 civilizaciones. Cuando llegué a la escotilla de salida, me giré para echar una última mirada. Lo intentaré, le dije a la oscuridad. No sé si alguien me creerá, pero lo intentaré. El camino de regreso a mi Overled fue un torbellino de hielo y viento. Pude ver las naves estelares descendiendo a través de la atmósfera, con sus reflectores recorriendo el paisaje helado como los ojos de depredadores. Encendí el trineo y lo llevé hasta el límite, deslizándome sobre el hielo hacia mi transporte. Acababa de subir a bordo y estaba encendiendo los motores cuando mi sistema de comunicaciones empezó a funcionar. Nave no identificada. Aquí seguridad estelar. Estás en una zona de salvamento restringida. Apague el avión y prepárese para abordar. Me restringieron el culo. No tenían ningún derecho legal sobre este lugar, pero eso nunca los había detenido antes. Seguridad estelar. Este es el operador independiente 77 Alfa 9992. No tengo conocimiento de ninguna restricción. Transmitiendo mi licencia de salvamento ahora. Hubo una pausa. Entonces se escuchó una voz diferente. Más duro, menos paciente. ¿Es usted el señor Arwick? Has estado escaneando en esta área durante 3 días. ¿Encontraste algo interesante? Solo hielo y más hielo. Estaba siguiendo lo que pensé que era un depósito mineral, pero las lecturas eran solo ecos fantasmas del campo magnético. Entonces no le importará si inspeccionamos su embarcación. En realidad, me importaría. Tengo derechos bajo la Carta Colonial 775. Señor Arwick, interrumpió la voz.
Voy a ser muy claro. Puedes dejarnos abordar o podemos inutilizar tu nave y abordar de todos modos. Tu elección. Miré el chip de datos que me había dado el guardián. Luego la unidad de almacenamiento donde Cassandra había descargado los archivos de Vanguard. Si encontraran alguno de ellos, todo habría terminado. Los guardianes serían descubiertos. El sacrificio de la vanguardia sería en vano y probablemente terminaría flotando a casa en una bolsa para cadáveres. Está bien, dije, tratando de sonar derrotado. Dame 5 minutos para asegurar mi carga. Tienes 3. Trabajé rápido, escondiendo el chip de datos dentro de un panel falso que había instalado años atrás para pasar de contrabando pequeños objetos por la aduana. Los archivos de Vanguard fueron más complicados, pero logré subirlos a un servidor fantasma que mantuve bajo una identidad falsa y luego borré mi almacenamiento local. Si escanearan mis sistemas, no encontrarían nada más que registros de rutina de rescate y registros de mantenimiento. El grupo de abordaje de Stellarian fue exactamente lo que esperaba. 3 matones de seguridad corporativa con trajes de combate de grado militar liderados por un ejecutivo con aspecto de Beasley que probablemente no había salido de su oficina con clima controlado en años. Señor Arwick, dijo el ejecutivo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Soy el director Carlson. Estamos investigando informes de operaciones de salvamento no autorizadas en este sector. ¿De quién son los informes? Yo pregunté. No hay nadie más aquí afuera. Nuestros informes, dijo Carlson suavemente. Verás, Stellarian ha estado rastreando una anomalía en esta región durante algún tiempo. Firmas energéticas consistentes con tecnología precolapso. No sabrías nada de eso, ¿verdad? ¿Firmas energéticas? Me encogí de hombros. Podría haber cualquier cosa aquí. Radiación solar, interferencia magnética, lecturas fantasma del equipo de terraformación. La sonrisa de Carlson se amplió. Sí, podría ser. Thompson, escanea la nave. Uno de los matones sacó un escáner de grado militar y comenzó a revisar mi transporte. Contuve la respiración mientras pasaba sobre el panel falso, pero ni siquiera me di cuenta. Gracias a Dios por la protección del mercado negro. El barco está limpio, señor, informó Thompson. Solo equipo de salvamento estándar y algunas muestras minerales. ¿Muestras minerales? Carlson se animó. Óxido de hierro principalmente, dije. Algunos metales traza. Nada que valga el combustible que cuesta llegar hasta aquí. Carlson parecía decepcionado. Veo. Bueno, señor Arwick, le sugiero que busque otro lugar para realizar sus operaciones de salvamento. Este sector ahora está bajo los protocolos de investigación estelariano. ¿Desde cuándo Stellarian tiene la autoridad para hacerlo? ¿Desde que presentamos la documentación hace 20 minutos? Carlson interrumpió. Retroactivo a 48 horas, lo que significa que has estado invadiendo la propiedad privada durante 3 días. Sin embargo, estamos dispuestos a pasar por alto esta infracción si usted se va inmediatamente. El mensaje fue claro. Sal o desaparece. Está claro como el cristal, dije. Me iré dentro de 1 hora. ¿Ves qué eres? Abandonaron mi barco, pero me di cuenta de que una de sus naves tomó posición desde donde podía monitorear mi partida. Tracé un rumbo de regreso hacia las colonias interiores, asegurándome de parecer un rescatador derrotado, escabulléndose con el rabo entre las piernas. No fue hasta que di 3 saltos al azar y estuve seguro de que nadie me seguía, que finalmente me permití relajarme. Saqué el chip de datos y el diario que había tomado, mirándolos en la tenue luz de mi cabina. Cassandra, ¿qué opinas de todo esto? Los datos son genuinos hasta donde puedo determinar. Las pruebas matemáticas contenidas en las especificaciones tecnológicas del portero son sólidas. Los registros de Vanguard coinciden con los registros de la autoridad colonial para el personal que figuraba como perdido en un accidente en el espacio profundo en 2289. Así que es real. Todo ello. Así parece. La pregunta es, ¿qué pretendes hacer al respecto?
Pensé en el guardián en su cápsula esperando que alguien se preocupara. Pensé en la vanguardia durmiendo durante 3 siglos porque eligieron la conciencia por encima del beneficio. Pensé en Stellarian y corporaciones como ellas saqueando mundos y explotando a cualquiera que no pudiera defenderse. Necesito encontrar a alguien que me escuche. Alguien con influencia pero sin vínculos corporativos. Hoy en día esa lista es corta. Sí, pero no vacío. ¿Qué pasa con la profesora Catherine Baugen de la Universidad de Nueva Copenhague? Ha estado investigando inconsistencias en los primeros registros coloniales durante años. También tiene fama de ser, digamos, excéntrica. Muchos consideran que sus teorías son, en el mejor de los casos, ciencia marginal. Perfecto. Entonces será más probable que lo crea. Puse rumbo a Nueva Copenhague, un viaje de 3 semanas a la máxima velocidad. Durante ese tiempo, revisé cada bit de datos que habíamos descargado, cada entrada del diario, cada especificación técnica. La imagen que emergió fue asombrosa. Los guardianes no eran solo refugiados. Eran los últimos supervivientes de una alianza de 17 especies que se habían unido para luchar contra algo que llamaban la oscuridad consumidora. Por lo que pude reconstruir, se trataba de algún tipo de inteligencia sintética agresiva que convertía sistemas solares enteros en masa computacional. Los guardianes y algunos otros habían escapado, dispersándose por la galaxia, esperando que la distancia fuera suficiente. Pero la parte que realmente me afectó fue la historia de Vanguard. Habían sido una expedición oficial de la autoridad colonial, pero cuando informaron del descubrimiento de los guardianes, se les ordenó capturar o matar a los extraterrestres y confiscar su tecnología. En lugar de eso, liderados por el capitán William Morrison y su oficial ejecutiva, la comandante Angela Reeves, destruyeron sus propios sistemas de comunicación, fingieron sus muertes y se dedicaron a proteger a los guardianes. Somos exploradores, no conquistadores, había escrito Morrison en su última entrada del diario. Si la humanidad no puede mostrar compasión por los refugiados que huyen de la extinción, entonces no merecemos las estrellas. La historia nos juzgará, pero duermo tranquilo sabiendo que tomamos la decisión correcta. Nueva Copenhague era un extenso y desordenado complejo colonial construido en la caldera de un volcán extinto en Kepler 442b. La universidad era una de las pocas instituciones independientes que quedaban, financiada con dinero de la vieja tierra que ni siquiera las corporaciones habían logrado tocar aún. La oficina del profesor Baugen era exactamente lo que se esperaría de alguien considerado un académico marginal. Papeles por todas partes, pantallas holográficas que muestran mapas estelares y líneas de tiempo históricas y el olor a demasiado café y poco sueño. Señor Arwick, dijo cuando me presenté, un rescatador, qué interesante. ¿Qué te trae a mi humilde rincón de exilio académico? Encontré algo, dije simplemente. Algo que demuestra que tienes razón sobre las inconsistencias en los primeros registros coloniales. Sus ojos se agudizaron. Estoy escuchando. Pasé las siguientes 4 horas mostrándole todo. Los videos, los logs, las especificaciones técnicas, incluso el diario que había llevado. Ella lo absorbió todo con la intensidad de alguien que había estado buscando la verdad toda su vida y finalmente la había encontrado. Dios mío, respiró cuando terminé. Esto lo cambia todo. La vanguardia. No se perdieron en un accidente. Decidieron desaparecer junto con algunos amigos que necesitaban ayuda. Añadí, tenemos que tener mucho cuidado con cómo publicamos esto, dijo mientras caminaba de un lado a otro. Stellarian ya estaba husmeando por ahí. Dijiste, si se enteran de esto, lo enterrarán o lo utilizarán como arma. Precisamente. Necesitamos aliados, personas en condiciones de proteger esta información y actuar en consecuencia adecuadamente. Durante las siguientes 2 semanas, Baugen contactó discretamente a su red, antiguos colegas que habían sido expulsados de puestos corporativos por hacer demasiadas preguntas. Periodistas que todavía creían en la verdad por encima de las ganancias, incluso algunos oficiales militares que recordaban cuando su juramento era hacia la humanidad,
no hacia los accionistas. Nos conocimos en secreto en una antigua instalación minera que Vaughan había convertido en una estación de investigación. Éramos 12 en total. No es exactamente un ejército, pero es suficiente para marcar la diferencia. Damas y caballeros, comenzó Vaughan, lo que el señor Hardwicke ha descubierto nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre nuestra historia y nuestro futuro. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Lo hacemos público, dijo Thomas Brennan, un periodista que había sido incluido en la lista negra por exponer la corrupción corporativa. Volcado de datos completo. Dejemos que el pueblo decida. Eso es suicidio, contó la mayor Rebecca Stone, retirada de la Fuerza de Defensa Colonial. Stellarian y los demás lo presentarán como un engaño. Desacreditar a todos los involucrados. Necesitamos canales oficiales. ¿Cuáles canales oficiales? Brennan respondió. El gobierno ha estado en los bolsillos corporativos durante 50 años. Discutieron de un lado a otro mientras yo estaba sentado allí pensando en el guardián y su simple solicitud de santuario. Finalmente saqué el dispositivo que me había dado. Hay otra opción, dije, para llamar la atención de todos. Los despertamos. ¿Estás loco? Stone preguntó. No tenemos idea de lo que realmente son capaces de hacer. Llevan 300 años sentados allí, señalé. Si querían hacernos daño, tuvieron muchas oportunidades. Además, la vanguardia confiaba en ellos. La vanguardia podría haber sido controlada mentalmente, manipulada, sugirió alguien. Pensé en las entradas del diario, en los efectos personales, en las decisiones que esos hombres y mujeres habían tomado. No, no lo eran. Hicieron una elección basada en la conciencia. La misma elección a la que nos enfrentamos ahora. Vaughan estudió el dispositivo. ¿Cómo funciona? El guardián dijo que simplemente lo activaran y lo sabrían. Se despertarían. Todos. Los guardianes y la vanguardia. Supongo que sí. Hubo silencio por un momento. Entonces Vaughan habló. Creo que el señor Hardwicke tiene razón. Se nos ha presentado la oportunidad de hacer lo que la vanguardia intentó hacer. Crear un puente entre civilizaciones, pero esta vez lo haremos al aire libre, donde las corporaciones no puedan ocultarlo. ¿Y si algo sale mal? Preguntó Stone. Entonces al menos intentaremos hacer lo correcto, dije. Eso es más de lo que la mayoría puede decir hoy en día. Votamos 7 a favor y 5 en contra. No unánime, pero suficiente. ¿Cuándo hacemos esto? Vaughan preguntó. Pronto, dije, sus sistemas estarán fallando. Quizás no les quede mucho tiempo. Pasamos 3 días preparándonos. Vaughan y su equipo crearon paquetes de información listos para difundirse en toda la red colonial. Brennan preparó artículos, entrevistas, todo lo necesario para sacar la historia a la luz. Stone, a pesar de sus reservas, utilizó sus contactos militares para garantizar que tuviéramos al menos algo de protección. Luego, una fría mañana de martes, horario colonial estándar, nos reunimos en la estación de investigación. Sostuve el dispositivo, no más grande que un chip de crédito que podría cambiarlo todo. ¿Todos listos? Todos asienten, aunque algunos más reticentes que otros. Presioné la secuencia de activación. Por un momento no pasó nada. Entonces el dispositivo comenzó a brillar. El mismo azul suave que los ojos del guardián. Pulsó una vez, 2 veces y luego se apagó. ¿Eso es todo? Brennan preguntó. Supongo que sí. Ahora a esperar. No tuvimos que esperar mucho. 6 horas más tarde, los sensores de Vaughan detectaron una enorme firma de energía proveniente de Europa 7. El tipo de firma que dejaría una nave que se pone en marcha después de un largo sueño. Están despiertos, dijo. 24 horas después, el primer mensaje llegó simultáneamente a todos los canales de comunicación coloniales. Gente de la Tierra y sus colonias, este es el capitán William Morrison de la nave de la Autoridad Colonial Endurance. Sé que la historia registra que mi tripulación y yo estamos muertos,
perdidos en un accidente en el espacio profundo hace 3 siglos. Eso era una mentira. Uno en el que participamos para proteger algo preciado. El derecho de todos los seres sensibles a buscar refugio. Con nosotros están unos seres llamados los guardianes. Refugiados de una guerra que consumió su civilización. Vinieron a nosotros no como conquistadores sino como amigos, compartiendo conocimientos y pidiendo solo un lugar seguro donde descansar. Nosotros, la tripulación del Endurance y nuestras naves hermanas, decidimos protegerlos, velar por su sueño hasta que la humanidad estuviera lista para aceptarlos. Ese momento ha llegado, no porque la humanidad haya alcanzado una iluminación perfecta, sino porque ya no podemos dormir mientras prospere la injusticia. Los guardianes están despertando no para invadir o explotar, sino para unirse a nosotros para compartir su conocimiento y ayudarnos a construir algo mejor que el feudalismo corporativo y la explotación. Para aquellos que usan el miedo para mantener el control, sepan que su tiempo está terminando. Para aquellos que creen en algo mejor, únanse a nosotros. El universo es vasto y está lleno de maravillas, y es hora de que la humanidad aprenda a compartirlo. La respuesta fue inmediata y caótica. Algunas colonias declararon que la transmisión era un engaño. Otros exigieron pruebas. Stellarian y las otras corporaciones movilizaron sus fuerzas de seguridad, alegando que los guardianes eran una fuerza de invasión. Pero entonces el barco guardián se elevó desde el hielo de Europa 7. No solo se elevó, sino que se elevó. Su arquitectura imposible desafía todo lo que creíamos saber sobre aerodinámica y física. No atacó, no amenazó. Simplemente voló a la colonia más cercana, Harvest Prime, y transmitió un mensaje. Nosotros somos los guardianes. No queremos hacerte daño. Lo único que buscamos es vivir en paz, compartir lo que sabemos y aprender de ustedes como ustedes aprenden de nosotros. Contamos con tecnología médica que puede curar enfermedades que usted considera terminales. Disponemos de técnicas agrícolas que pueden alimentar a miles de millones de personas sin destruir mundos. Hemos visto las ruinas de civilizaciones que eligieron la guerra en lugar de la cooperación. Por favor, no repita sus errores. La gobernadora de Harvest Prime, una mujer llamada Patricia Hang, que de alguna manera había logrado mantener su independencia de la influencia corporativa, tomó una decisión que pasaría a la historia. Invitó a los guardianes a desembarcar para encontrarse cara a cara. Lo observé todo desde la estación de investigación de Vaughan, sintiendo una mezcla de orgullo y terror. Yo había empezado esto, pero ahora estaba fuera de mi control. Hiciste lo correcto, dijo Vaughan, poniendo una mano sobre mi hombro. ¿Lo hice? Quizás simplemente hayamos iniciado una guerra o la hayamos prevenido. Las corporaciones siempre iban a encontrarlos eventualmente. Al menos de esta manera. Está al descubierto. La reunión en Harvest Prime se transmitió a todas las colonias. El gobernador Huang, flanqueado por solo 2 ayudantes desarmados, se encontró con 3 guardianes y 3 miembros de la vanguardia en la plaza central de la colonia. Miles de personas observaban desde detrás de las barreras de seguridad, algunos temerosos, otros curiosos, otros enojados. El portero principal era el mismo que había conocido. Estaba seguro de ello. Incluso desde la distancia, reconocí la forma en que se movía, la ligera inclinación de su cabeza al escuchar. Gobernador Hang, dijo, y su voz se escuchó por toda la plaza. Te agradecemos tu valentía. Sabemos que la confianza se gana, no se da. Permítanos ganar el suyo. Lo que siguió fueron 3 horas de preguntas y respuestas transmitidas en vivo. Los guardianes explicaron su historia, su huida de la oscuridad que los consumía, su encuentro con la vanguardia. Demostraron parte de su tecnología, curando a un niño con un trastorno genético que se consideraba incurable y purificando agua contaminada con un dispositivo no más grande que un maletín. El capitán Morrison y su tripulación contaron su versión, explicando por qué habían tomado esa decisión, por qué se habían escondido durante tanto tiempo. No somos héroes, dijo Morrison.
Somos personas que no pudimos quedarnos de brazos cruzados y dejar que el miedo y la codicia dictaran el futuro de la humanidad. Los guardianes nos ofrecieron amistad y conocimiento. Nuestro gobierno quería que respondiéramos con violencia. Elegimos otra opción. Al final del día, Harvest Prime les había otorgado oficialmente el estatus de refugiados. En una semana, 7 colonias más hicieron lo mismo. Las corporaciones amenazaron con sanciones y acciones militares, pero la opinión pública estaba cambiando. La gente estaba cansada de ser propiedad corporativa, de ver sus mundos minados mientras los ejecutivos vivían en el lujo. Entonces Stellarian actuó. Enviaron una flota a Europa 7, alegando que estaban investigando el sitio por seguridad pública. Pero Brennan tenía contactos dentro de Stellarian y difundió su verdadero plan: capturar la tecnología de los guardianes, aplicarle ingeniería inversa y usarla para consolidar su control sobre las colonias. La Fuerza de Defensa Colonial, lo que quedaba que no pertenecía a las corporaciones, se movilizó para interceptar. El mayor Stone tenía razón sobre tener contactos militares. Después de que la flota rechazara las órdenes de Stellarian, se aliara con las colonias que habían reconocido. Los guardianes, durante 3 tensos días, se enfrentaron en Europa 7. Un movimiento en falso habría sido la primera guerra civil interestelar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La oscuridad devoradora, el enemigo del que habían huido los guardianes, envió un mensaje. Llegó simultáneamente por todos los canales de comunicación. Una voz que sonaba como metal rechinando y estática. Guardianes localizados. La conversión del sistema comenzará en 7 rotaciones solares. La resistencia es ineficaz. Sométense a la integración. El efecto fue inmediato. La flota corporativa y la flota colonial dejaron de enfrentarse y comenzaron a trabajar juntas. Los guardianes, que habían mostrado una calma notable durante todo el proceso, estaban visiblemente aterrorizados. No lo entienden, dijo el guardián principal a una asamblea de emergencia. La oscuridad devoradora no negocia. No conquista. Convierte. Todo, cada átomo de materia, cada chispa de energía transformada en sustrato computacional para su procesamiento sin fin. Hemos visto civilizaciones enteras desaparecer en cuestión de días. ¿Cómo lo combatimos? El gobernador Hang preguntó. No luchas contra ello, corres o encuentras una manera de esconderte. Esa no es una opción, dijo Morrison. La humanidad no tiene capacidad para viajar más rápido que la luz como tú. No podemos escapar de él. El guardián guardó silencio un momento y luego dijo, quizás haya otra manera. La vanguardia nos ayudó una vez. Ahora quizás podamos devolverles el favor. Durante los siguientes 6 días, los cuidadores trabajaron con científicos e ingenieros humanos, compartiendo tecnología. Habían contenido cosas para las que creían que la humanidad no estaba preparada. Escudos de energía que podrían proteger planetas enteros. Armas que trastocaron la inteligencia artificial a nivel cuántico. Lo más importante es un virus, a falta de un término mejor, que podría corromper los protocolos de conversión de Darks consumidores. No lo destruirá, explicó el portero principal. Nada puede, pero podría hacerle decidir que este sistema no vale la pena el esfuerzo. Al 7º día vinieron. Las naves, si es que así se las puede llamar, surgieron del espacio plegado alrededor de los planetas exteriores. No fueron construidos. Fueron cultivados y ensamblados a partir de materia convertida en formas geométricas perfectas que duelen a la vista. Comenzaron con las estaciones mineras alrededor de Neptuno, convirtiéndolas en más de ellos mismos. La flota combinada humana y de guardianes los recibió en Urano. Fue una masacre. Nuestras naves, incluso con las mejoras de Keeper, eran juguetes en comparación con las construcciones oscuras consumidoras. Pero no estábamos tratando de ganar. Estábamos tratando de ganar tiempo. Mientras la flota luchaba y moría, los equipos en cada colonia trabajaban para implementar el virus.
Tenía que introducirse simultáneamente en todo el sistema o la oscuridad consumidora se adaptaría y lo superaría. Estuve en Europa 7 con Vaughan y su equipo trabajando en el barco Guardián original. Resultó que el barco era más que un simple transporte. Era un transmisor masivo diseñado para transmitir a través de distancias interestelares. 30 segundos para la sincronización, anunció Vaughan. A través de las ventanas gráficas, pudimos ver las construcciones oscuras consumidoras acercándose a Júpiter. La flota de defensa se había reducido a un tercio de su fuerza original. 20 segundos. Los guardianes estaban con nosotros. Su piel cromada reflejaba las luces de nuestro equipo. El portero líder me llamó la atención. Pase lo que pase, dijo, sepan que su especie eligió la compasión por sobre el miedo. Eso importa. 10 segundos. Pensé en todo lo que había conducido a ese momento. Un rescatador en busca de un día de pago. Encontrando en cambio el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. 5, 4, 3, 2, 1. Mark, activamos el virus. Por un momento no pasó nada. Las construcciones oscuras consumidoras continuaron su avance, convirtiendo todo a su paso. De repente, se detuvieron. Las construcciones colgaban inmóviles en el espacio, sus geometrías perfectas parpadeaban y se distorsionaban. La voz volvió a llegar a través de nuestras comunicaciones, pero esta vez sonaba diferente, incierta. Error. Protocolos de conversión comprometidos. Análisis costo-beneficio en progreso. La contaminación del sistema excede los parámetros aceptables. Retiro iniciado. Y así, sin más, se fueron. Las construcciones se disolvieron nuevamente en la materia que habían consumido, dejando campos de escombros donde minutos antes había máquinas perfectas. Las naves plegaron el espacio y desaparecieron, dejando solo los restos de nuestra flota y un silencio atónito en las colonias. Habíamos ganado, no mediante la fuerza o una tecnología superior, sino mediante la cooperación, mediante la elección de confiar en lugar de temer. El resultado fue un desastre, como suele ocurrir con estas cosas. Algunas corporaciones intentaron mantener el control, alegando que la crisis demostraba la necesidad de un liderazgo fuerte. Pero la gente había visto lo que era posible cuando los humanos y los guardianes trabajaban juntos. En el plazo de un año, el control corporativo sobre las colonias se rompió. No terminado, las corporaciones todavía existían, pero ya no eran dueñas de mundos enteros. Los guardianes se integraron lentamente a la sociedad humana. Establecieron enclaves en varios mundos, compartiendo su conocimiento gradualmente, con cuidado de no abrumarnos. Algunos humanos desconfiaban, probablemente siempre desconfiarían, pero la mayoría llegó a verlos como lo que eran. Refugiados que se habían convertido en amigos. La vanguardia se convirtió en símbolo de lo que la humanidad podría ser en su máxima expresión. A Morrison y su tripulación se les ofrecieron todos los honores que las colonias podían otorgarles, pero rechazaron la mayoría de ellos. Simplemente hicimos lo correcto, dijo Morrison en una de sus pocas apariciones públicas. Cualquiera podría haber tomado la misma decisión. Pero eso no era cierto y todos lo sabían. Se necesita un tipo especial de coraje para renunciar a todo por extraños y elegir la conciencia por encima de la comodidad. Por mi parte, volví al salvamento. Pero ahora trabajaba para la División Arqueológica Colonial, ayudando a explorar y preservar sitios del periodo de expansión de la humanidad. Pagaba menos que en una empresa, pero dormía mejor. A veces visitaba Europa 7, ahora un monumento tanto a la vanguardia como al viaje del guardián. El barco todavía estaba allí, conservado como monumento al momento en que dos civilizaciones eligieron la confianza por sobre el miedo. En una de esas visitas, unos 3 años después del consumido incidente oscuro, me encontré nuevamente con el guardián principal. Estaba de pie en la cámara donde nos conocimos por primera vez, mirando las criocápsulas ahora vacías. ¿Te arrepientes? Yo pregunté. Despertar, quiero decir. Podrías haber dormido durante todo esto. No,
dijo sin dudarlo. Dormir no es vivir. Huimos a través de la galaxia, nos escondimos durante milenios, todo por la oportunidad de vivir de nuevo. Vuestra especie nos dio esa oportunidad. Casi no lo hicimos. Si esas corporaciones te hubieran encontrado primero, pero no lo hicieron. Lo hiciste y elegiste ayudarnos, como lo hizo la vanguardia antes que tú. Solo buscaba algo que salvar. Lo admití. No estaba tratando de ser un héroe. Los mejores héroes rara vez lo son. Se giró para mirarme. Esos ojos azules siguen siendo tan desconcertantes como la primera vez. Una vez me preguntaste cómo llamarnos. Nosotros éramos los guardianes, pero eso era antes. Ahora somos algo nuevo. Somos vecinos, compañeros, amigos. Somos parte de tu historia, como tú eres parte de la nuestra. Nos quedamos allí en un silencio confortable. Dos seres de mundos diferentes que de alguna manera encontraron un punto común en una nave abandonada en una luna congelada. Más tarde, mientras volaba de regreso a Nueva Copenhague, pensé en el diario que había encontrado. Las palabras de la teniente Sarah Whitmore sobre su esperanza de haber tomado la decisión correcta. Desearía poder decirle que así fue, que su sacrificio había significado algo. Pero tal vez ella lo sabía. Tal vez en cualquier lugar al que vayan las almas valientes cuando eligen la conciencia por sobre la comodidad, ella y el resto de la vanguardia estaban observando, satisfechos de que su fe en la mejor naturaleza de la humanidad había sido justificada. El universo era vasto, lleno de peligros como la oscuridad consumidora, lleno de maravillas como los guardianes. Pero ya no estábamos solos enfrentándonos a esto. Teníamos amigos entre las estrellas y eso hizo toda la diferencia. Mi panel de comunicación emitió un pitido. Otro trabajo de salvamento. Esta vez investigando algunas lecturas anómalas cerca de Próxima Centauri. Lo acepté, ya preguntándome qué podría encontrar allí, en lo negro. Porque eso es lo que pasa con el espacio, con la exploración, con elegir mirar más allá del próximo horizonte. Nunca sabes cuándo te vas a topar con algo que lo cambie todo. A veces es un coche abandonado en una antigua vía férrea, en mi caso, un barco abandonado en una luna helada. A veces es una elección entre el beneficio y el principio. Y a veces, solo a veces, es el comienzo de algo mejor de lo que jamás imaginaste posible. Cuando mi nave saltó al hiperespacio, no pude evitar sonreír. El universo estaba lleno de misterios, lleno de oportunidades para elegir entre el miedo y la esperanza. Sabía cuál elegir. Las estrellas pasaban ante mi ventana y me preparé para el largo viaje a Próxima Centauri. Cassandra estaba realizando diagnósticos, tarareando una vieja melodía de la Tierra que había recogido de la base de datos colonial. En la bodega de carga, tenía suministros para una expedición de 3 meses junto con una pequeña caja de suministros médicos que estaba entregando a una colonia fronteriza en el camino. Fue una buena vida, mejor de lo que jamás había imaginado, cuando era solo un rescatador arruinado en busca de su próximo botín. Había encontrado algo que valía más que cualquier rescate, un propósito, amigos y el conocimiento de que cuando llegara el momento, la humanidad aún podría sorprenderse a sí misma con compasión. La nave espacial abandonada me había llevado a un descubrimiento realmente extraño. Pero más que eso, me llevó a descubrir algo sobre mí, sobre todos nosotros. Fuimos capaces de ser mejores que nuestros miedos. Y en la vasta y fría oscuridad del espacio, ese calor de esperanza fue el descubrimiento más preciado de